Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de la televisión pública. En resumen de noticias de miércoles tenemos, por supuesto, para compartir con ustedes media hora de la información más importante de todo lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo. ¿Cuáles son los títulos del deporte? Gabriela Previtera. Uno de los títulos del deporte tiene que ver con las incorporaciones que finalmente llegaron a Boca. Firmó Emanuel Trípodi, el ex arquero de Quilmes, también el Cata Díaz y Emanuel Gigliotti. Fin de la novela y en un rato te contamos todo. Y los miércoles tenemos en nuestro programa, que consideramos nuestro analista político, económico, estrella, el señor Raúl de la Torre. Muchas gracias, Pablo. Y hoy con un tema que bordea lo político y lo económico, ¿no? Como el acuerdo de YPF con Chevron para la explotación, para el desarrollo de áreas en Vaca Muerta, esta área petrolera que tanta expectativa genera. ¿Qué puede significar este acuerdo? ¿Cuáles son las expectativas que hay? ¿Por qué tanta polémica con este acuerdo? Vamos a verlo en este resumen, si te parece. Me parece muy bien. ¿Y decimos Chevron o decimos Chevron? ¿Decimos fracking o decimos fracking? Todo esto también lo vamos a poner en debate con Raúl de la Torre. Y vamos a presentar a nuestro queridísimo locutor, el señor Félix Taylor. Buenas noches, Félix. Hola, Pablo. Muy buenas noches. Bueno, una jornada, por cierto, agradable en la capital federal. 18 grados 2 décimas. Allí estamos viendo algunos lugares de la capital federal. Una jornada, por cierto, agradable. Ya les vamos a contar cómo va a estar el tiempo para el fin de semana que se aproxima. Ya estamos muy cerca. Y, por supuesto, con toda la información, como hacemos habitualmente aquí en Visión 7 Resumen Hoy, le damos la bienvenida a Melissa Fernández, que es nuestra intérprete. Hoy no está Agustina Lorenzo, pero nos sigue llevando con toda la información a quienes nos miran noche tras noche. Muchísimas gracias, Félix. Nosotros nos metemos ya en los temas más importantes que nos van a acompañar durante esta media hora. Lo primero que decíamos, la noticia, por supuesto, de ayer, la noticia de hoy, la firma del acuerdo entre YPF y la petrolera estadounidense Chevron. Esto implica una extracción de gas y de petróleo no convencional del yacimiento Vaca Muerta. ¿Cómo se hace? Con una técnica que se conoce como fracking. ¿En qué consiste? Lo vemos en este informe. La explotación de la formación Vaca Muerta en la provincia de Neuquén se realizará a través del método fracking. ¿Qué es el fracking? El fracking, también conocido con el nombre fractura hidráulica, es una técnica para extraer gas natural de yacimientos no convencionales. Se los llaman no convencional porque están alojados en un tipo de roca que no tiene la permeabilidad y la porosidad necesaria para que el petróleo y el gas fluyan hacia las superficies como ocurre en los yacimientos tradicionales. ¿Y cómo es la técnica? Entonces, esto obliga a utilizar esta técnica de fracking, que es inyectar agua a alta presión, ¿no? Y después se inyecta para romper la roca, después se inyecta algunos aditivos y arenas o elementos de sostén que mantienen a la roca separada para que por ese camino generan como una trayectoria, un camino por el cual puede fluir el petróleo y el gas hacia la superficie. En Estados Unidos las formaciones de shale o este petróleo no convencional está aproximadamente a una profundidad de 500 metros. Y los acuíferos están entre 200 y 300 metros, entonces están más o menos cercanos. Entonces hubo algunos casos de filtración donde hubo algunos casos de contaminación. En Argentina, por suerte, esta situación es muy distinta. En Argentina, en Vaca Muerta, la formación esta está a 2.400 metros de profundidad, con lo cual está muy lejos, más de 2.000 metros los acuíferos. Continuamos con esta información. Axel Kicillof dio detalles del acuerdo entre YPF y Chevron. La realidad es que YPF hoy está asociado con un montón de empresas. Porque lo había hecho Repsol en su momento, pero el YPF estatal también había hecho muchísimas asociaciones con empresas nacionales, con empresas extranjeras. Lo mismo que, por eso, por poner un ejemplo, digo, todas las empresas públicas, la venezolana, la china, están asociadas porque el mundo petrolero funciona así, porque se hacen asociaciones capital-trabajo, algunos tienen una concesión de un área y después buscan un socio para poder invertir más rápidamente. Y acá lo que hemos conseguido es una inyección de 1.240 millones de dólares, que la verdad que es un número cuya magnitud es significativa, porque es una inversión muy grande, pero al mismo tiempo, con respecto a las ambiciones que tiene la YPF bajo gestión estatal, la verdad es que es una porción de lo que pensamos hacer en asociación con empresas nacionales, extranjeras,
y sobre todo cuando esto puede traer tecnología al país, nuevos conocimientos al país y nuevas fronteras en el campo de los recursos. Quiero decir que estamos creando futuro con esto. Bien, vamos a adentrarnos entonces en el análisis de esta noticia. Rulo, algunos están diciendo frente a esto, se plantean si no estamos hablando en alguna medida de volver a privatizar. ¿En qué medida asociarse con una petrolera estadounidense no significa eso para YPF? A ver, no, en un sentido es exactamente lo contrario, pero aclaremos primero, el régimen de promoción de inversiones que se conoció el lunes, evidentemente es una invitación al sector privado a que participe, es todo un incentivo muy importante que se le da a las empresas privadas que hagan inversiones por más de $1.000 millones, es decir, no es para cualquier inversión. Obviamente hay un umbral que está marcando que solamente para a grandes empresas es esta promoción, y con una serie de beneficios que son importantes, permitir que el 20% de la producción se exporte libremente, que puedan disponer de las divisas que se logren de ese modo sin tener que rendirlas en el país, sin tener que liquidarlas en ese país, es una ventaja muy importante que hasta ahora no existía. Un 20% de esa producción. 20% de la producción que se extraiga por este tipo de inversiones o este tipo de proyectos. Ahora, del otro lado, ¿qué pasa con YPF? Bueno, YPF es la que se asocia a cada una de estas empresas. Entonces no desaparece el Estado, el rol que tiene el Estado, marcando inclusive qué tipo de inversiones se van a hacer, dónde se va a invertir, cuáles son los proyectos que se van a llevar adelante y sobre todo el cuidado de que la empresa privada que se asocie cumpla con todos sus compromisos. Te diría, Pablo, es el factor principal donde ahí es donde juega el Estado y la soberanía del Estado, de cuidar que todo esto se contemple. Recordemos que algunas de estas empresas, Chevron entre ellas, Repsol antes, en verdad no tienen buenos antecedentes a nivel internacional con respecto a su historia y lo que han hecho. Ahora, si vos encontrás cuáles han sido algunos de los pecados cometidos por estas empresas, generalmente lo cometieron allá donde no se los controlaba, no se les seguía puntualmente qué es lo que hacían, no se los comprometía con lo que habían firmado. Pasó en Ecuador antes de Rafael Correa, por eso es que tiene un juicio millonario en esa, pero seguramente a Chevron o ninguna de estas empresas le pasaría ni en la Venezuela de Chávez ni en China cometer este tipo de abusos, porque evidentemente hubieran recibido un castigo muy severo. Y sin embargo trabajan con cualquiera de estos gobiernos, con cualquiera de estos países, porque les interesa trabajar. Ahora, es el país el que pone las condiciones y es el país el que obliga. Acá, durante muchos años, nos hemos acostumbrado a que tuvimos gobiernos muy permisivos con las empresas privadas, una etapa de privatización y desregulación que terminó llevándonos a la situación caótica que hoy tenemos en el tema de energía, por lo cual se requiere este tipo de incentivos para volver a recuperar la producción, y esta es la etapa, pero una etapa en la cual no se pierde la soberanía ni el rol que debe jugar YPF. ¿Y este acuerdo deja un marco de control? Quiero decir, en el sentido de, para próximos gobiernos, digamos, ¿deja ya al Estado amparado frente a esto, más allá de quien esté tomando las decisiones? Yo te diría que no totalmente, Pablo, porque siempre quien toma las decisiones y la forma que la ejecuta es fundamental en este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando alguien pregunta, ¿está en riesgo la soberanía del país? Y yo te diría que en temas petroleros, si una asociación con una empresa privada siempre está en riesgo, si el Estado, y en este caso la empresa con mayoría estatal, no se ocupa de controlar y hacer un seguimiento, un monitoreo de qué está haciendo esa empresa privada en el área, con sus inversiones, con su forma de explotación, qué hace en materia de cuidado del medio ambiente, que no contamine. Veíamos recién el informe de fracking que realmente está marcando que es un punto delicado, es un punto a estudiar y a seguir permanentemente, que no se provoque, no se produzca ninguna de estos deterioros que pueden darse en la naturaleza. Por eso es importante no solo que esté por escrito las obligaciones, sino que haya un Estado y una empresa que estén dispuestos, decididas a controlarla. Digamos, en algún momento, te recuerdo simplemente, tuvimos una Entel estatal, pero en manos de María Julia Alzogaray. Era lo mismo que no tener ningún Estado ahí. Está clarísimo. Muchísimas gracias, Rulo. Por favor. Cambiamos ahora de información y nos vamos al otro extremo, a quienes para circular no necesitan petróleo, porque la presidenta Cristina Fernández estuvo en Chaco e inauguró una fábrica de bicicletas. Mayo del 2013
El crecimiento comparado con el mismo mes del año anterior es 7,8% de crecimiento de la actividad económica acumulado en el año. Ni qué hablar de la recuperación de YPF. Y yo sé que a muchos ayer el acuerdo importantísimo que firmamos con una de las principales petroleras del mundo, Chevron, en el marco de un decreto de promoción extensivo a todas las industrias petroleras que inviertan más de $1.000 millones en la Argentina, les molestó a algunos y pasaron algunas cosas. Rompieron unas vallas allá en el edificio, sé que algunos se subieron a torres de YPF, con todo respeto para todos los que tienen derecho a expresarse, pero no hacían esas cosas cuando Repsol se llevaba toda la guita de la Argentina y no invertía un solo mango acá. No hacían nada, no se entiende, o sí se entiende, o sí se entiende, o sí se entiende, y en realidad esperaban que YPF fuera un fracaso. ¿Para qué? Para luego tal vez, en un más adelante, volverla a manos privadas, como hicieron con todo o gran parte de nuestro patrimonio nacional. Y este es el compromiso que me gustaría que tomaran todos los hombres y mujeres que participan en estas elecciones. Que se comprometan todos a que jamás van a volver a permitir que se pierda la línea de bandera, a que jamás van a volver a permitir que se privaticen nuestros recursos naturales, a que jamás van a permitir que se vuelva a reformar la Carta Orgánica del Banco Central para que los bancos hagan lo que se les da la gana en la República Argentina, como lo hacían hasta hace muy poco tiempo. A través de un comunicado, el Ejército informó que tras haber sido autorizado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el flamante jefe de la Armada, general César Milani, se presentó espontáneamente ante el Juzgado Federal de La Rioja. El militar prestó declaración ante el juez Daniel Herrera Piedrabuena y negó las denuncias en su contra formuladas por un expreso político. El general fue acusado por Ramón Olivera de haber presenciado los interrogatorios a los que fue sometido en 1977 tras ser detenido ilegalmente en La Rioja. El pliego de Milani, recordemos, va a comenzar a tratarse en el Senado el lunes próximo en la Comisión de Acuerdos. Un crédito debido del Banco Mundial, la Secretaría de Derechos Humanos, que no tenía la dimensión que le dio Néstor y Cristina Kirchner, sino que era una subsecretaría pequeña, pero sin presupuesto. Gracias a ese crédito lo que sí pudimos es sumar la información de todos los organismos de derechos humanos, la información con la que contaba el Estado, la información que surgía de los expedientes de reparación de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado, y quedó una base bastante sólida y confiable para poder detectar la participación en la represión de militares, de policías, de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo que el pliego de Milani fue al en esos años y no tuvo ningún informe contrario a su actitud democrática, más allá de que seguramente en aquellos años él, por ser joven, cumplió tareas con identificación. Entonces es fácil que se lo identifique, pero esto no significa que esos suboficiales o, por ejemplo, los propios conscriptos en el operativo Independencia tuvieran noción de lo que ocurría puertas adentro de los cuarteles. La agrupación Memoria Activa realizó un acto de conmemoración por los 19 años del atentado a la AMIA. No hay un solo preso por la causa AMIA de 19 años y realmente es tremendo. Un juicio por encubrimiento que tendría que haber empezado y no empezó. Un ministerio público fiscal que se halla totalmente ausente en todas las causas. Y bueno, muy doloroso, ¿no? Porque uno sigue luchando y vamos a seguir luchando.
pero la realidad es que con muy pocos frutos en 19 años. Como dije en mis breves palabras, las abuelas tenemos mucha experiencia en lo que es la búsqueda de esta verdad, de esta justicia y de mantener viva la memoria por la incomprensión, el cansancio y los intereses a veces que hay. Y desgrané un poco las responsabilidades de los diferentes gobiernos con la esperanza de que el actual, que encarado en el caso particular de nuestras víctimas, los desaparecidos por el terrorismo de Estado, de la dictadura cívico-militar, se ha empeñado en esclarecer, que también está poniéndose el empeño para que se esclarezcan todos los actos delictivos que provocaron estas víctimas de la AMIA. Caso Ángeles Rawson, la empleada de la familia amplió su declaración. Durante la jornada de hoy, tanto la mucama de la familia Rawson, Dominga, y la titular de Abibi, María Elena Leusi, prestaron declaración testimonial ante el juez Ríos. En algún momento yo veo las llaves en la mesa que estaba a la entrada hacia mi derecha del living. Cuando veo que empezó a ingresar tanta cantidad de gente mayor, las corrí un poquito, no vi dónde poderlas colgar, entonces le dije al hermano, que para esa hora yo ya sabía que ese nene también era el hermano, le dije, vení querido, ¿por qué no guardas estas llaves que se van a perder con tanta gente? Pensando que podrían ser las llaves de la entrada principal, a lo cual el nene las miró y me dijo, no, son las de Ángeles. Yo no le di importancia tampoco en ese momento, no fui a investigar, fui a colaborar pensando que había una nena violada y muerta. ¿Usted recibió amenazas? ¿Las siguió recibiendo en estos últimos días? Las traigo aquí en mi cartera, como corresponde hice la denuncia y para que las pueda evaluar el juez. Al salir del Palacio de Tribunales, Marcelo Biondi, abogado defensor de Jorge Mangieri, único imputado por el crimen de Ángeles, se refirió a la declaración testimonial de la mucama. Dijo que la señora Dominga se contradijo en varias oportunidades. Y tenemos ahora más información en este picado de noticias. El ministro de Agricultura, Norberto Yaguar, anunció que se registró una cosecha récord con 105,4 millones de toneladas de granos y algodón. El diputado Héctor Recalde, del Frente para la Victoria, reveló que se avanza en la Cámara Baja en la redacción de un proyecto que grave la renta financiera. El Poder Ejecutivo oficializó la ley que establece la obligatoriedad de doblar al idioma español películas y series extranjeras en televisión abierta, además de publicidades y avances de programa. Ahora es el momento de los deportes en este resumen de noticias. Es el momento de Gaby Previtera. Bueno, ya lo adelantaba cuando hacía la venta. Hoy es un día positivo para Boca y compañía, todos los hinchas de Boca, para Carlos Bianchi fundamentalmente y por supuesto también para la dirigencia porque se han destrabado algunas negociaciones que tenían en los últimos días. Una es la del Cata Díaz. Ha llegado a la Argentina y obviamente en las próximas horas ya se pondrá a disposición del entrenador Carlos Bianchi. Un Cata Díaz que tiene algunos viejos conocidos, que ya ha tenido un primer contacto con sus compañeros. Aquí lo vemos saludando en el playón que lleva a los jugadores a la zona de las canchas auxiliares de la Bombonerita, donde habitualmente entrena el plantel, donde se está realizando esta preparación de cara a la próxima temporada. Y no fue el único, porque además Emanuel Gigliotti ya firmó su vínculo. Se destrabó totalmente la novela que había con el 50% del pase que le compró Boca al Novara de Italia y por eso ya es nuevo jugador Geneise. Y una cara nueva más se va a sumar, que es la de Manuel Trípodi. Cuando vemos ahí atrás, ese que tiene detrás de Riquelme, la campera puesta, ese es Gigliotti, Emanuel Gigliotti, el nuevo delantero que tiene este conjunto Geneise. Y además se suma un arquero, porque recordemos que se fue Ustari, quedó solamente Orión, y llega Manuel Trípodi, que ha tenido una muy buena campaña con Quilmes. Se suma para ser arquero suplente de Agustín Orión, pero obviamente si le dan a elegir pasa uno de los grandes del fútbol argentino y ni siquiera lo dudó. Emanuel Trípodi, de 32 años, es nueva cara de este Boca, que ya tiene 4 futbolistas. Trípodi, el Cata Díaz, Gigliotti y Riaño, que fue el primero que firmó. Más allá de todo esto, Cristian Celaya en las últimas horas habló y mal de sus ex compañeros del vestuario de Boca y también de la dirigencia. Al que salió a contestarle, entre otras cosas, fue el presidente de la institución, Daniel Angelici. Siento que las transferencias a veces de algunos jugadores se hacen más largas que lo normal. Siento que vamos por buen camino, que estamos reforzando bien el plantel con algunos jugadores de jerarquía.
y que seguramente para el hincha de Boca, que es lo que nos transmite tanto en las páginas como cuando voy caminando, lo de Gago sería un buen broche de oro como para cerrar este libro de pases. Cuando vos querés hablar te tenés que sentar en una mesa o en el vestuario y hablar. Si se sale a hablar a través de los medios o sale un representante a hablar a través de los medios, eso no es hablar, eso es notificar a la prensa tu malestar. Y eso no resuelve las cosas se resuelven hablando dentro de tu grupo de trabajo. Y allí estaba la palabra del presidente de Boca hablando sobre lo que se dilató, estas transferencias, fundamentalmente la del Cata Díaz, que en principio parecía que venía, después que no, y finalmente se dio, y también la del delantero Gigliotti, que había una traba, pero que finalmente está ya bajo las órdenes de Carlos Bianchi. Nos vamos al fútbol del exterior y concretamente a hablar del mejor jugador del mundo. En este caso, Lionel Messi ha hablado en conferencia de prensa, segundo día de entrenamiento físico con el Barcelona de cara a la próxima temporada. En conferencia de prensa habló sobre lo que espera, los objetivos, sobre Neymar, si va a generar alguna rispidez con él dentro del plantel o no, pero fundamentalmente sobre el fisco, que lo está buscando porque lo culpa a él y a su padre de haber evadido impuestos. La verdad que muy tranquilo, siempre estoy aparte de eso, igual que mi papá, tenemos los abogados, nuestros asesores que son los que nos manejan las cosas, nosotros confiamos en ellos y ellos van a solucionar el tema este. La verdad es que yo no entiendo nada de todo eso, por eso tenemos las personas que tenemos, que son los que nos manejan nuestros temas. Creo que le va a dar muchísimo al equipo, es un jugador que uno contra uno es muy desequilibrante. Nosotros tenemos, por el juego nuestro, muchas posibilidades de uno contra uno, y creo que él en eso es muy fuerte y va a ser la diferencia. Y por el otro tema no tengo que putearle por nada, así que vamos a estar tranquilos como todo el año. Ojalá que dentro del campo funcione y así sea. Creo que Neymar es un grandísimo jugador, viene a un equipo donde está lleno de figuras y no creo que tenga problema en adaptarse y rendir como viene rindiendo hasta ahora. Y fuera del campo creo que no va a haber ningún problema. Si bien no lo conozco personalmente o estuve muy poco, parece ser un buen chico, así que no hay ningún problema ni conmigo ni con todo el vestuario. Es un vestuario de muy buena gente y no va a tener problema en adaptarse ni dentro ni fuera de la cancha. Y si tiene algún problema le vamos a ir a buscar. Muchísimas gracias por lo que tiene que ver con el deporte. Todavía nos queda mucha más información, pero hasta aquí llegó el primer bloque de este resumen de noticias. Nos vamos a un corte muy chiquito y ya volvemos.